Mucho gusto. Disculpen, ¿me pueden confirmar si me escuchan bien? Si alguien me puede escribir por el chat o confirmarme si me escuchan bien, se los agradecería. Sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Súper, listo. Em, bueno, primero que todo, pues bienvenidos una vez más a el grupo RIMAT, Reuniones Independientes en Investigación Matemática. Hoy, pues, por cuestiones de la tecnología, vamos a hacer algo mixto y es que voy a estar compartiendo la pantalla Meet. Espero que todos la puedan ver, que puedan igual disfrutar de la charla por este medio. Em, eh, Agradecería a Jan si puede hablar y los participantes me confirman si lo pueden escuchar perfectamente. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, Sí. sí se escucha, sí se escucha. Listo. Bien. Vale, listo. Entonces, de nuevo, una vez más, bienvenidos al Grupo RIMAT, Reuniones Independientes en Investigación Matemática. Como siempre, pues darles la bienvenida, agradecer su apoyo, doy un agradecimiento especial a Comercializadora Cibar, la cual es una distribuidora de artículos de ferretería con un enfoque tecnológico, y a Coltec, la cual es una empresa dedicada a brindar soluciones tecnológicas a otras empresas, a otras compañías. Hoy tenemos el placer de contar con Gian André Paredes Taico, quien nos acompaña desde Perú y nos compartirá su charla Propuesta didáctica de Abreu para el aprendizaje de conceptos fundamentales del cálculo en estudiantes de educación superior, Trujillo. Jan, para los que lo quieran conocer, es egresado de la carrera profesional en educación secundaria y en ciencias matemáticas de la Universidad Nacional de Trujillo, Perú, donde obtuvo el primer puesto y el grado de bachiller. Posteriormente, cursó la maestría en investigación y docencia universitaria en la Universidad Católica de Trujillo. Cuenta con un diplomado en didáctica de la matemática centrada en resolución de problemas en los niveles de primaria y secundaria, Club de Docentes del Perú, así como diplomado en estadística aplicada a la investigación científica, Instituto de Investigación y Formación y Desarrollo de Ciencias Humanas de Perú. Asimismo, realizó un curso de especialización internacional en tópicos cuantitativos en matemáticas, validado por Global Florida University, Estados Unidos. Desde el año 2021 hasta la actualidad, ha estado participando como ponente en diversos eventos internacionales de matemáticas, compartiendo sus conocimientos y experiencias en el ámbito educativo y de educación y pues en investigación. Pues sin nada más que decir, gracias Jan por compartirnos sus conocimientos y pues el espacio es todo tuyo. Sí, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad que me están brindando. Sí se está viendo lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Yo lo puedo ver bien. Si los asistentes me confirman que si lo están viendo, por favor. Sí, hasta donde veo. Ahora se quedó, ahora sí ya se ve la presentación. Bien, entonces voy a comenzar. Bueno, como decía, muchas gracias por darme esta oportunidad de poder compartir mis conocimientos. Bueno, en este caso en el área pues de enseñanza o educación matemática. Eh, la investigación que hoy día voy a compartirles es denominada la propuesta didáctica de Abreu para el aprendizaje de conceptos fundamentales de cálculo en estudiantes de educación superior en Trujillo.
Bien, ¿cómo surge esto? Bueno, en base a una problemática que, bueno, vemos desde el ámbito internacional primero. En el país de Bolivia, por ejemplo, el doctor Abarca, en el año 2007 él detectó, ¿no?, una problemática que era que los estudiantes observaban al concepto matemático y supuestamente lo aprendían, pero posteriormente lo olvidaban. Toda la parte conceptual, axiomas, teoremas, corolarios, lemas, toda esa parte presentaba un olvido. ¿Ok? Eh, bueno, también luego vemos en Cuba, a Rojas, en el año 2021 también detectó una problemática. Él detectó, por ejemplo, que los estudiantes presentaban una dificultad entre, por ejemplo, eh, con las reglas de derivación, por ejemplo, ¿no?, de funciones reales de variable real. Y, por ejemplo, en Colombia, Manjarres y otros autores, en el año 2021, él también detecta un problema con el aprendizaje de la derivada. También tanto en el lado conceptual. ¿Y es por qué? Porque justamente en su pensum, ¿no?, no había un curso eh, o una asignatura previa de precálculo o fundamentos del cálculo de la matemática, ¿no? Al no tener esa estructura cognitiva, esa base, no podían entender lo que venía después. Conceptos como la derivada, aplicaciones de la derivada, ¿no?, o límites, ¿no? Entonces es muy importante tener estos conocimientos, saberes previos, ¿no? Ahora, en el ámbito nacional, aquí en Perú, por ejemplo, vemos en Lima, La Plata, en el año 2014, él, por ejemplo, detectó, ¿ok?, problemas en torno a lo que es el aprendizaje de límites. Pero específicamente, como sabemos, la matemática es un lenguaje. Y hay diversas formas de poder entender este lenguaje. Y en la praxis, cuando, por ejemplo, queremos aprender límites, lo más fácil es la parte algebraica, ¿no? Calcúlame el límite de tal función, ¿no? Aprendes tus reglas, aplicas ya. Pero ¿qué pasa con la parte geométrica, ¿no?, la interpretación? Y ahí es donde La Plata detectó que presentaban dificultad. Más entendían lo algebraico que lo geométrico, ¿no? Y, por ejemplo, Kaya, en el año 2017, él detectó problemas de confusión, duda, ¿no? Porque, por ejemplo, el estudiante generalizaba el concepto de la derivada y no entendía algunas diferencias. Por ejemplo, entre la derivada de una función en un punto con la función derivada. Son dos cosas distintas. Y ahí presentaba, por ejemplo, dificultad. En Cusco, por ejemplo, Vargas, en el año 2021, también presenta en su investigación una realidad problemática muy particular. Él se dio cuenta que las herramientas informáticas es vital para el aprendizaje del cálculo, de la matemática, ¿no? Entonces, eso favorecía el aprendizaje, pero justamente al no hacer uso de estas herramientas, los estudiantes presentaban dificultad para el aprendizaje de la derivada, una realidad problemática, ¿no? Y en el ámbito local, bueno, en el ámbito local, soy de Trujillo, y aquí, por ejemplo, en la universidad en la cual apliqué esta investigación, vemos que el Comité Técnico de Currícula de la especialidad de Ciencias Matemáticas, en el año 2018, cabe mencionar que en esta época eh, hubo un cambio con las mallas curriculares de todas las carreras de la universidad. Y obviamente un caso en particular fue de la especialidad de matemática. Entonces,
En esa época había un curso llamado Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático. Pero ahí dentro del curso no llevaban conceptos de derivadas, ni límites, ni aplicaciones de la derivada. Sin embargo, en el año 2021 hubo un cambio en la Facultad de Educación, específicamente, ¿no? Y ahí ya incorporaron, desde el primer ciclo, le cambiaron el nombre a Desarrollo del Pensamiento Matemático y ahí se incorporaron temas como límites, derivadas, aplicaciones de la derivada, ¿no? Y para un estudiante que recién terminaba el colegio, ingresaba a la universidad y de frente llevar en primer ciclo estos temas, era un poco chocante, ¿no? Entonces existía esa problemática y había que solucionar. Entonces, a partir de esto fue que surge la idea de buscar una alternativa, una propuesta que mejore, pero una propuesta aplicada para educación superior, ¿ya? No es lo mismo aplicar un método para enseñar matemática en primaria y secundaria que en superior, diferente. Pero en superior hay muy poca investigación en educación matemática. En investigación matemática como tal hay bastante, pero en investigación en educación matemática, específicamente en educación superior, muy poco. Entonces, busqué una alternativa nueva, fresca, que permita mejorar este aprendizaje, ¿no? El problema general que yo encontré es en qué medida la propuesta didáctica de Abreu mejora el aprendizaje de los conceptos fundamentales del cálculo en estudiantes de primer ciclo del programa académico de educación secundaria, filosofía, psicología y ciencias sociales de la Facultad de Educación y Ciencias de Comunicación de una universidad pública, pues, de Trujillo, en el año 2022. Y los problemas específicos van en torno a las dimensiones, que en este caso son tres. Uno es en torno al aprendizaje del límite de propiedades, el otro al aprendizaje de la derivación, y el otro en torno al aprendizaje de aplicaciones, pues, de la derivada. Y la hipótesis es mencionar que la propuesta de ética de Abreu mejora significativamente el aprendizaje de los conceptos fundamentales del cálculo en estudiantes de educación superior, en este caso primer ciclo, de educación secundaria, filosofía, psicología y ciencias sociales, ¿no? Y también en torno a sus dimensiones específicas, aprendizaje de límite y propiedades, aprendizaje de la derivación y aprendizaje de las aplicaciones de la derivada. Luego el general, dentro de los objetivos, es determinar en qué medida la propuesta de ética de Abreu mejora el aprendizaje de los conceptos fundamentales del cálculo en estudiantes de primer ciclo de la carrera que ya mencioné y en sus específicos, pues, en torno a sus tres dimensiones de límite de propiedades, derivación y aplicaciones de la derivada. Pero también me había olvidado de mencionar que como esta es una investigación aplicada, le añadí un objetivo específico más, que también era identificar el nivel de aprendizaje de los conceptos fundamentales del cálculo antes y después de haber aplicado la propuesta. Esto va en torno a una estadística descriptiva. Y los otros tres objetivos específicos van en torno a estadística inferencial, ¿no? Para poder validar las hipótesis. Bien, ahora, cuando hablamos de la propuesta didáctica de Abreu, mencionamos diferentes tipos de dimensiones, pero primero hay que entender qué es la propuesta didáctica de Abreu. Es una propuesta que consiste en hacer uso de la modelación matemática, la integración de las TIC, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la derivada, a través del planteamiento y resolución de problemas contextualizados, logrando una clase activa, reflexiva y contextualizada a la profesión
a la que se dedicarán los estudiantes. Y bueno, aquí tienen sus dimensiones, que vienen a ser dadas por pasos, ¿no? El primer paso es el problema contextual, ¿no? El segundo paso es la elaboración del modelo matemático. Luego trabajar en el modelo y por último enunciar nuevos problemas. El problema contextual. El problema contextual tiene que ver mucho con elaborar un problema al docente que le permita al estudiante entender para qué le va a servir estos conceptos matemáticos en su carrera a futuro. Porque no simplemente es el hecho de sacar problemas de libros y enseñarles. No, eso no es contextualizado. Y además que tienen que tener una validez en torno regional, local, nacional, que se adapte al entorno del estudiante y puedan entender y comprender la matemática de una manera significativa. Porque el estudiante, si se esfuerza a modo de memoria, podría aprobar el curso, pero eso no significa que esos conocimientos duren a lo largo del tiempo. Y lo que buscamos es que el aprendizaje sea significativo, ¿verdad? Y para que sea significativo hay que darle funcionalidad, según lo que nos dice David Ausubel en su teoría del aprendizaje significativo. Y hay que darle una practicidad, ¿no? Para que el estudiante pueda entenderlo. Una vez que el estudiante ve el problema, también se produce lo que se llama la motivación intrínseca, ¿no? Extrínseca, intrínseca. Entonces, el docente va elaborando el problema, el estudiante lo lee y comienza a resolver. En la elaboración del modelo matemático hay que extraer el modelo, ¿ok? Puede ser de dos formas, que esté implícito o explícito en el problema. Si está explícito no hay problema, pero si está implícito hay que modelarlo, ¿ok? Modelar matemáticamente y poder, en base a este modelo, trabajar. O sea, todo el proceso matemático, la parte algorítmica, y le damos una respuesta. Cuando digo que le damos una respuesta, hay que darle una interpretación al resultado numérico. Una vez que ya terminado todo esto, ahí no termina, ¿no? Luego tienes tú que crear. Vas a enunciar un nuevo problema, el estudiante, y lo va a resolver. Tal vez no te alcance el tiempo para que el estudiante lo resuelva en clase, pero al menos puede elaborar el problema. Entonces el estudiante está desarrollando su creatividad y le estamos dando un aporte a su participación en clase, basado de pronto en su vida, en lo que ha vivido, va creando problemas, aplicando los conceptos que iniciamos día a día. Esta propuesta tiene sus bases teóricas. El primer aspecto es la parte de resolución de problemas, que vamos a dividirlo en dos líneas porque esto es muy importante. La resolución de problemas, según autores, tiene diferentes tipos de vertientes. O sea, no es que hablar de manera generalizada, voy a resolver un problema y ya. No. Los problemas, la resolución de problemas, también tiene sus enfoques y líneas de investigación. Por ejemplo, en la primera línea tenemos la teoría de Polya. Es un aspecto más constructivista, ¿ok? También tiene 4 pasos. Y tiene mucho que ver con el aspecto de el poder saber conocimientos previos para poderlos aplicar, resolver, también darle una interpretación. Pero la parte de Polya va más que todo para el lado aritmético, ¿ya? Y algebraico, ¿ya? En lo que es resolución de problemas, ojo. Pero a modo teórico nos sirve para contarlo como base teórica. Pero por otro lado tenemos la enseñanza problemática de Magnutov. En el año 1983, pues Magnutov, en su tipo de enseñanza problemática, él menciona justamente que hay diferentes enfoques para resolver un problema. Una cosa es resolver un problema matemático para que el estudiante aprenda matemática
en base al problema. Y otra cosa es enseñarle matemática al estudiante para que lo utilice para resolver el problema, ¿ya? Entonces, son enfoques totalmente distintos. Entonces, eso es lo que nos menciona Manuel Tov, ¿ya? Y esto está muy ligado a esto porque, por ejemplo, acá partimos de un problema. No es que voy a decir, hoy día vamos a hablar de límites, el límite es esto, la definición epsilon delta. No, no. Partimos por un problema contextual, como ya lo mencioné, elaboramos o extraemos el modelo matemático, trabajamos justamente en el modelo y enunciamos problemas. Entonces, la teoría se va dando dentro de, dentro de la resolución del problema, porque va a producir una necesidad en el estudiante de aprender para poder resolver el problema, porque yo no le estoy dando la teoría desde el inicio. Entonces, en el paso 3 es donde ahí se aplica la, la teoría, ¿no? Que necesaria para resolver el problema. Y también cogemos parte de las clases anteriores como conocimientos acumulados. Aquí, por ejemplo, también tenemos la enseñanza basada en TIC, ¿no? Según Torres, 1927, y Torres, 2005. Ellos mencionan que, por ejemplo, las TICs son muy importantes, influyen mucho en el aprendizaje de la matemática. Pero también, a modo reflexivo, es importante mencionar que las TIC deben de ser especializadas, ¿ya? Porque TIC en matemática hay muchas, pero hay que ser muy específico, ¿ya? ¿Qué curso de matemática voy a enseñar para aplicar una TIC en específico? ¿Ya? Y tampoco no utilizar demasiadas TICs, sino las necesarias, ¿ok? Porque si bien es cierto, las TICs influyen y ayudan, un exceso podría atrofiar el conocimiento, el aprendizaje. Y ese aprendizaje hay que hacerlo lo mejor posible, que sea lo más comprensible, entendible, ¿no? Para que el estudiante aprenda de manera correcta. Entonces, esta propuesta nos ayuda a mejorar ¿qué cosa? El aprendizaje de los conceptos fundamentales del cálculo. Tiene tres dimensiones, como ya lo mencioné. Límite de propiedades, derivación y aplicación de la derivada, ¿no? Pero, ¿qué son de manera general eh, el aprendizaje de los conceptos fundamentales del cálculo? Bueno, el aprendizaje de los conceptos fundamentales del cálculo vendría a ser el poder aprender todo un conjunto de definiciones pertenecientes al cálculo, el cual es una parte de la matemática cuyo fin es el de formalizar ciertos conceptos matemáticos. Por ejemplo, tenemos tipos: el algebraico, el aritmético, el diferencial, el integral, ¿no? Entre otros. También, por ejemplo, tenemos sus bases teóricas. Tenemos, por ejemplo, la teoría del aprendizaje de Shum, ¿verdad? Y bueno, es importante mencionar que eh, el aprendizaje, ¿no? Como lo plasma Shum dentro de su pragmatismo, pues vendría a ser un constructo, ¿ya? Un aprendizaje también dentro del ámbito constructivista. Pero de manera general, no estoy hablando de un aprendizaje matemático. Ojo, cuando ya entramos al aprendizaje de lo que es la ciencia, la matemática, podemos mencionar a Piaget. Piaget, pues, él eh, habla acerca de una teoría muy famosa, no sé si lo habrán escuchado, la teoría del desarrollo cognitivo, ¿verdad? Y él menciona, pues, en su teoría 4 estadios que son súper importantes: el sensorio motriz,
el preoperacional, el de operaciones concretas y el de operaciones formales. ¿Ya? Cuando hablamos de estudiantes universitarios, más o menos son chicos entre 17 y 18 que están empezando la universidad. Entonces, ellos se ubican en el estadio de operaciones formales, el último, porque se abarca a partir de los 11 años. Y ahí tienen la capacidad de una característica importante eh, en la matemática, que es la abstracción. Quiero hacer un paréntesis aquí muy importante. En este caso estamos hablando, cuando hablamos de cálculo, como ven, estamos hablando del cálculo diferencial. Pero no hay que confundir el cálculo diferencial con el análisis matemático. Eso quiero aclararlo, ¿ya? Porque cuando hablamos de cálculo estamos hablando de aplicar, o sea, de entender primero el concepto, ¿ok? Y de aplicar reglas, fórmulas, como lo quieren llamar, para resolver ejercicios o problemas. Pero ya el análisis es un poco más abstracto, el análisis matemático, porque algunos confunden como lo mismo por, por, por los temas que se llevan en las asignaturas, pero el enfoque de aprendizaje es distinto. Eso quiero aclararlo, ¿ya? Porque, por ejemplo, aquí yo no te voy a decir, oye, demuestra el teorema tal, eh, demuéstrame el corolario. No, ¿ya? Eso quiero aclarar. Este es cálculo dentro de lo que es cálculo diferencial, ¿ya? Y otro punto importante, la propuesta de ética de Abreu únicamente funciona para mejorar el aprendizaje de cálculo diferencial, cálculo integral y ecuaciones diferenciales ordinarias según el autor, Abreu. Eso quiero aclararlo. Para otros cursos de otras naturalezas, álgebra lineal, estructuras algebraicas, eh, otro tipo de curso, pues ahí se va a tener en cuenta otro tipo de propuestas, ¿ok? Entonces eso quiero aclarar, hay que ser muy específico. Bien, ya, la metodología. Miren, la metodología, por ejemplo, tenemos, hay que tipificar la investigación, eso es muy importante, según su nivel de abstracción, ¿ya? Es aplicado. Tiene un enfoque cuantitativo, porque recordemos que estamos extrayendo datos numéricos de los estudiantes al aplicar un instrumento de recolección de datos. Según su objetivo, es aplicativa, ¿ya? Que es dentro de la pirámide de, según su objetivo, está en el nivel más alto las aplicativas. Son las más complejas, ¿ya? Según el tipo de variables, experimental, ¿ya? Según su temporalidad, es longitudinal. ¿Por qué? Bueno, porque estamos aplicando un antes y después, ¿ya? Pre y post test. Entonces, a lo largo del tiempo se vuelve longitudinal. El método hipotético deductivo, ¿ya? Porque en base a una hipótesis estamos llegando a una conclusión, estamos, ¿ya? Realizando una deducción, pero esa deducción para, para dar validez, ¿no? Esta hipótesis, estamos haciendo uso de estadística, ¿ya? Eh, descriptiva e inferencial. La inferencial para justamente validar las hipótesis, ¿no? Para verificarlas. Aquí, por ejemplo, tenemos un diseño eh, cuasi experimental, ¿ok? Porque tenemos un grupo control y un grupo experimental, ¿ya? Y estamos aplicando una propuesta dentro de lo que corresponde a una investigación aplicada y estamos viendo justamente cómo cambia la realidad, ¿ya? Al mejorar o no de pronto al aplicar esta propuesta, ¿ya? Eh, bueno, la población está conformada por
40 estudiantes de primer ciclo, de los cuales se conforman 24 de la especialidad de Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales y 16 de la especialidad de Matemática. Eso fue en el semestre 2022-1. Ahora, la muestra, de los 40 se seleccionó solamente 21, que cumplían con los criterios de inclusión e exclusión, ¿ya? Y de los cuales tendríamos, por ejemplo, 13 de Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales y 8 de la especialidad de Matemática, que cumplían con los requisitos para poder ser parte de la investigación. Como esta es una investigación aplicada, yo tuve que aplicar esta propuesta que se conformó, ¿ya?, de 12 sesiones de aprendizaje. Y acá las estoy dividiendo según sus dimensiones. Tenemos el aprendizaje del límite de sus propiedades. Aquí teníamos 3 sesiones. La primera, esclarecemos la definición, o sea, el nombre de la sesión, esclarecemos la definición del límite de una función real de variable real y aprendemos sus propiedades. La segunda, construimos la definición de continuidad de funciones reales de variable real. Y la última, identificamos el uso del teorema del valor intermedio de una función real de variable real. Esto corresponde a la dimensión de aprendizaje de límite, ¿ok? De aprendizaje de límites y propiedades. La segunda dimensión, el aprendizaje de la diversión. Aquí tendríamos ya en total 6 sesiones. La primera, pues definimos el concepto de la derivada, ¿no? La segunda, determinamos el álgebra derivada. La tercera, vemos la relación que existe entre diferenciabilidad y continuidad y vemos un teorema, ¿ya? Luego aprendemos el uso del teorema de la regla de la cadena. Luego la derivación implícita. Luego la derivada de orden superior. ¿Ya? Y luego vemos las aplicaciones de la derivada. Primero aprendemos el uso del teorema del valor medio para funciones reales de variable real. Interpretamos el uso del criterio de primera derivada, ¿ya? Y con esto vamos a obtener pues, los mínimos, los máximos, ¿verdad? Y bueno, culminamos con la última sesión, que es en torno a la importancia, ¿no?, del uso del criterio de la segunda derivada. Porque esto como que engloba todo, ya que nos ayuda a graficar funciones. Tenemos su concavidad, su convexidad, mínimos, máximos, los puntos de inflexión, ¿no? Obtenemos gráfica de funciones, repito, funciones reales de variable real, ¿ya? De R en R. Entonces, bueno, ¿qué técnica apliqué, ¿no?, para recolectar datos? El examen. El instrumento fue una prueba de conocimiento. Este instrumento constaba de 20 preguntas de tipo de respuesta dicotómica, o sea, o verdadero o falso. Yo ya les daba el problema con la respuesta. Y ellos tenían que resolverlo para verificar si la respuesta era verdadera o falsa, ¿no? Y por la naturaleza del instrumento de recolección de datos, tuve que aplicar la prueba de confiabilidad estadística de Kuder-Richardson, ¿ya?, KR20, que nos dio un coeficiente de eh, confiabilidad, ¿no?, 0.851, que indica que es elevada. O sea, es confiable. Y también obviamente tuvo su validez de contenido por 3 expertos en la materia, ¿ok? O sea, nuestro instrumento es confiable y también es válido. Y bueno, también mencionar que el instrumento fue aplicado a ambos grupos, experimental y control, ¿ok?
dentro de la investigación. Pero, ¿ya? Para obtener este coeficiente de confiabilidad, yo lo tuve que aplicar en una muestra piloto, ¿ya? Antes de aplicar el PETA, pero primero tenía que ser confiable y válido para aplicarlo. Y pues mi eh, muestra piloto estuvo conformada por 10 estudiantes de tercer ciclo de la especialidad de matemática, ¿ya? Eso quería mencionar. Bueno, los resultados descriptivos. Aquí, por ejemplo, tenemos, eh, habíamos mencionado que habían 4 objetivos específicos y uno de ellos necesitamos la estadística descriptiva, ¿verdad? Partimos por ese. Dice, identificar el nivel de aprendizaje de los conceptos fundamentales del cálculo antes y después de aplicar la propuesta didáctica de prueba. Entonces, este objetivo específico lo podemos verificar ahí en el cuadro, en la tabla, en las frecuencias de puntuación general del aprendizaje de conceptos fundamentales del cálculo. En el pretest, por ejemplo, estamos viendo que el grupo control, el 100% estaba en inicio y el grupo experimental también, ¿ya? Pero en el póster esto cambia, porque aquí vemos que el 50% de los estudiantes tuvo un puntaje de nivel en inicio, ¿ya? Y el otro 50% en proceso, ¿ok? Ese es en el control. Ahí en el grupo control uno no aplica la propuesta, ¿ok? Pero en el grupo donde hacemos el experimento, ahí sí. Y ahí vemos grandes cambios, porque por ejemplo estamos viendo que el 23.08% de estudiantes lograron un nivel en inicio, mientras que el 38.46% estuvo en proceso. Y el otro 38.46% estuvo en el nivel logrado. Hubo una gran evolución en el aprendizaje, entonces, antes y después. Esto es descriptivo, ¿no? Ahora vamos con los resultados inferenciales. Bueno, acá vamos a partir por el objetivo general. Determinar en qué medida la propuesta mejora el aprendizaje de conceptos fundamentales del cálculo, pues en la carrera que ya había mencionado. Aquí, en el cuadro estamos viendo que aplicamos primero ¿qué? Bueno, aplicamos la prueba de normalidad. La prueba de normalidad, ¿por qué? La prueba de normalidad nos va a permitir determinar si nuestro conjunto de datos presenta un tipo de distribución normal, ¿ya? O no. Si presenta una distribución normal, aplicamos una técnica y si no, una técnica no paramétrica, ¿ya? En este caso, vemos que de acuerdo a las dimensiones, obtuvimos diferentes tipos de, eh, pues, válidos resultados. Porque, por ejemplo, aquí, cuando vemos distribución normal, estamos aplicando lo que es la t-student, ¿ya? Pero, hay que aclarar algo. Dentro de la t-student hay tipos de t-student, ¿ya? Este es para muestras independientes, ¿ya? Porque estamos comparando los postes de dos grupos que son totalmente distintos, ¿ya? Entonces, la, la Udeman-Whitney es para cuando vemos que los datos eh, no presentan una distribución normal, ¿ya? Es una técnica no paramétrica. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo que hemos aplicado estos dos tipos de pruebas, ¿ya? Eso quería aclarar. Bien, entonces, ya había mencionado el objetivo general.
aplicamos la prueba de hipótesis, ¿ya? Nos habíamos visto en el cuadro anterior que teníamos que aplicar, ¿qué cosa? TD-Student. Entonces, aplicando la TD-Student en el pre-post, lo que nos interesa es el post-test, ¿no? Estamos viendo la parte final. Aquí, por ejemplo, observamos que el puntaje promedio en el post-test es de 14.92 en el grupo experimental y de 13.25 en el grupo control. Por lo tanto, hay una diferencia de 1.67, lo que indica bajo este tipo de prueba de student con 2.766, un nivel de significancia menor del 5%, y al ser menor del 5 decimos que hay una mejora. O sea, la propuesta de Katia Abreu mejora el aprendizaje de conceptos fundamentales del cálculo. Eso es a nivel general, ojo. Luego, cuando ya hablamos de la dimensión de límites propiedades, también aplicamos TD-Student para el post-test. Y también nos sale que es menor al 5%, ¿ya? Lo que nos indica con un valor de 3.076 que también la propuesta que se Abreu mejora el aprendizaje, delimiten y sus propiedades, ¿ya? Pero en el siguiente objetivo específico, cuando hablamos del aprendizaje de la derivación, ahí aplicamos Udemann-Whitney porque presentaban una distribución no normal y aquí pues justamente vemos de que el nivel, ¿ya?, de significancia en este caso va a ser mayor al 5%, lo cual indica que la propuesta de Calle eh, dentro del grupo control experimental no hay una muestra, una diferencia significativa. Y podríamos decir pues que rechazamos la hipótesis, ¿no? No mejora el aprendizaje de la derivación por la estadística que aplicamos. Pero hay que aclarar una cosa. Esto es por la prueba de hipótesis de Ullmann-Whitney que estamos aplicando. Pero hay que aclarar también que en la praxis real sí mejoraron. Sí mejoraron el aprendizaje porque lo vimos en el cuadro de la estadística descriptiva, ¿ya? Pero, pero cuando uno aplica el Ullmann-Whitney, tiene que ser, al aplicar la propuesta didáctica, tiene que haber una diferencia justamente que sea significativa, ¿ya? Pero en este caso no la presentó, y por eso decimos que se rechaza la hipótesis. Pero en realidad, en datos numéricos a nivel descriptivo, sí vemos que ha mejorado, pero no lo suficiente como para poder, al aplicar la prueba, que diga que sí, ¿no?, que sí se acepta la hipótesis específica, ¿ya? Eso quiero aclarar, porque a veces uno vemos el resultado de aplicar una determinada prueba de hipótesis, pero no vemos en sí, post-test o post-test, cómo salieron los resultados. Y acá le digo que sí, hubo una mejora, pero no fue tan significativa, ¿ya? Aquí sí, en cuando hablamos de aplicaciones de la derivada que ya se requiere más conocimiento, ¿ya?, aplicamos también Ullmann-Whitney, pasa lo mismo, rechazamos la hipótesis nula, porque no presentamos una diferencia significativa mayor al 5%. Aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo, que por ejemplo, eh, al evaluar en el proceso a los estudiantes,
Aquí sí no hubo mejora, ¿ya? En los datos numéricos de la evaluación de los post-test. Y aquí obviamente lo vemos, ¿no? Por ejemplo, la diferencia media, ¿ok? La diferencia media salió negativa, menos 0.09. Aquí era evidenciable que no hubo un avance, ¿ya? De mejora de conocimiento en esta dimensión, ¿ya? Que fue la última dimensión. Pero a nivel general, pues vemos que sí funcionó. Ahora, tenemos el objetivo general, sus tres específicos. Bien, primero, ahora vamos a discutir un poquito estos resultados que hemos obtenido, porque ¿en qué medida la propuesta didáctica luego pues, va a mejorar el aprendizaje de los conceptos fundamentales del cálculo? Entonces aquí determinamos. Vemos que sí aceptamos la hipótesis general, ¿ya? Y esto lo validamos con Coloma y Real en la parte teórica. Y dentro de sus antecedentes vemos, por ejemplo, a Velázquez, Espinosa, Vargas, eh, Torres, Leiva, Vara, Angulo. Por ejemplo, Velázquez nos habla mucho de las herramientas informáticas. Espinosa habla, por ejemplo, de un aprendizaje de derivación en base a las TICs, ¿no? Las tecnologías de información. Vargas justamente menciona la parte, por ejemplo, de los cuadernos interactivos, Jupyter, Python, ¿no? La parte de la programación. Muy importante menciona. Eh, todo eso es muy vital, al igual que Leiva, Vara y Angulo que mencionan el aprendizaje de la derivación, ¿no? Y eso permite mejorar el aprendizaje. Acá, por ejemplo, también vemos en lo que es la explicación de la resolución de problemas que al estar mediados por diferentes tipos de tecnología, que son las TICs, mejoran el aprendizaje de conceptos fundamentales del cálculo. Y aquí, por ejemplo, vemos diferentes tipos de TIC. Pero en este caso en particular, yo he aplicado dos TICs. GeoGebra, y dentro de GeoGebra he aplicado la calculadora gráfica y también he aplicado las herramientas de autor. No sé si sepan qué es eso. Las herramientas de autor ya vienen dadas por investigadores o docentes de matemática que han programado dentro de GeoGebra. Y eso les permite utilizarlo como una herramienta de aprendizaje. También uno puede crear una cuenta y crear una herramienta didáctica virtual que permite el aprendizaje de la matemática. Por otra parte, también he usado Desmos, que es un software también similar a GeoGebra. ¿Cuál es la diferencia? GeoGebra tiene una naturaleza geométrica algebraica, ¿ya? Puedes verlo en ambos tipos de lenguaje algebraico y lenguaje geométrico. En cambio, Desmos es más para la parte gráfica, ¿ya? Entonces, es importante manejar diferentes tipos de software, pero repito, que sean aplicados al curso, en este caso cálculo diferencial, funciona. Que no sean tantas, sino las necesarias, ¿no? Estamos usando dos. Y que se utilice como una herramienta mediadora. O sea, no es que yo le dé el ejercicio que lo resuelva, no, sino que por medio del aprendizaje surge la necesidad para aclarar algún tipo de teoría o conocimiento del uso de la TIC. Ahora, con respecto al primer objetivo específico,
Esta propuesta mejora el aprendizaje de límite y propiedades, como lo menciona Monzón, Roja, Arteaga, Abreu y Rojas, dentro de lo que corresponde a la parte del aprendizaje de límite. Es importante ver cómo el estudiante aprende a resolver, ¿ya?, ejercicios a nivel algebraico, pero también a nivel geométrico. Es muy importante darle una interpretación a estos límites y relacionarlo con casos de la vida cotidiana, de la vida real. Esto, por ejemplo, está relacionado con las investigaciones hechas por Reyes y Yanap, ¿no?, donde aplicaron propuestas didácticas que mejoran el aprendizaje de límites. Y algo muy importante aquí, ¿sí?, es que ellos mencionan de que la creatividad es un punto clave que va a ayudar a mejorar el aprendizaje de límites y propiedades. O sea que los va a estimular. ¿Y dónde está la creatividad en la propuesta didáctica de Abreu? En el paso 4. Porque ellos van a tener que crear, enunciar, plantear, como lo mencionan diferentes autores, ¿no?, de problemas, pero no cualquier problema, sino contextualizado. Luego, con respecto a la derivación, tenemos a real, ¿no?, a reviews, y se manifiesta con Reyes, Yanapa, Manjares. Aclarando que tanto Reyes como el autor Manjares, perdón, Yanapa, ellos investigaron el aprendizaje de límite y derivadas, ¿no?, como uno solo, ¿ya? Por eso es que aparecen en ambas dimensiones. En el caso de Chanca y Campana menciona algo muy interesante. Menciona que un método para aprender derivadas, cálculo, es el ajedrez, de manera presencial. Entonces, aquí surge la explicación y la discusión con mi resultado. Que las propuestas con alternativas distintas, sin el uso de TICs, como en el caso de Chanca y Campana, ¿no?, Chanca con el uso, por ejemplo, del ajedrez, puede mejorar el aprendizaje del cálculo. O de pronto usar otro tipo de TICs, ¿no? De pronto, aparte de GeoGebra o Desmos, podemos utilizar Winplot, Matemática, MATLAB, Python, etc., ¿ya? Pero también hay que aclarar que esta investigación fue aplicada en pandemia y por eso únicamente podía dar las sesiones virtuales a través de Google Meet. Eso quiero aclararlo, porque si no hubiera sido bonito complementar la parte de tecnología con la parte concreta y así reforzamos el aprendizaje. Es un dato que podría ser útil para hacerlo más significativo el aprendizaje y de esa manera, al validar la hipótesis, se puede dar como aceptada. Tal vez ese fue el problema, ¿ya? En cambio, cuando hablamos de aplicaciones de la derivada, ahí vemos, por ejemplo, a Larson, Abreu, Malaspina. Malaspina mucho habla acerca de la resolución y la creación de problemas, ¿ya? Es muy importante para Malaspina lo que es el uso de la creatividad, de la creación, cómo va motivando, estimulando el aprendizaje del estudiante en cualquier nivel, ¿no? Entonces, en antecedentes no hemos encontrado antecedentes que dediquen a mejorar lo que es de la derivada sus aplicaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, toma más tiempo, ¿ya?, resolver un problema de aplicaciones de la derivada, ¿no?, al aplicar criterio de la primera, segunda derivada, que resolver un problema de límite, ¿no? Y ese es en el paso 3, trabajar en un modelo.
Entonces, eso también que genera dificultad, ¿ya? Y no le da tiempo para poder desarrollar su creatividad, ¿no? Porque les queda menos tiempo. Lo que podría reforzar también son las tareas complementarias, ¿no? Que no se les dio, porque ellos también tenían varios cursos que llevaban estos estudiantes y la cuestión no es apabullarlo, ¿no? Sino que dentro de la clase aprendan el conocimiento. Y culminaban pues con creación y mencionaban participando sus problemas, los mencionaban, ¿no? Entonces, eh, por eso esta dimensión resultó un poco más compleja para lograr el aprendizaje. Bueno, las conclusiones. En el pretest, el 100% de estudiantes dando control experimental al inicio presentaron un nivel en inicio, a nivel general del aprendizaje de conceptos fundamentales del cálculo, ¿ok? Del cálculo general diferencial, ¿no? En cambio, después de haber aplicado la propuesta didáctica de Abreu, en el poste se evidencia que el 38.46% lograron nivel logrado, mientras que en el control ninguno llegó al nivel logrado, ¿ya? Según el post-test que se aplicó. Ahora, a nivel general, según el objetivo general, decimos que la propuesta de ética Abreu mejora significativamente el aprendizaje de los conceptos fundamentales del cálculo en estudiantes del programa académico de educación secundaria, filosofía, ¿ya? Filosofía, psicología y ciencias sociales, de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación. Tenemos un valor de T-Student 2.766, un nivel de significancia menor al 5%. Y con respecto a sus dimensiones, la primera, aprendizaje de límite y propiedades. En este caso, es validado por una T-Student 3.076 y un valor de significancia, pues ya mencioné, menor al 5%. O sea, mejora significativamente el aprendizaje de límite y propiedades. Sin embargo, en la dimensión 2 y en dimensión 3, según la prueba de hipótesis aplicada, que es en la 2 y 3, aplicamos lo que es la U de Mann-Whitney, determinamos que no mejoran significativamente ni el aprendizaje de la derivación, ni el aprendizaje tampoco de aplicaciones de la derivada, ¿ya? En el caso de la derivación, tenemos pues la U de Mann-Whitney con un valor de 0.226 y un nivel de significancia mayor al 5%, y en aplicaciones de la derivada, un valor de 0.038 y un nivel de significancia mayor al 5%. Entonces, eso es lo que concluimos con lo que tenía que decirles. Así que muchas gracias.
has tocado una pregunta muy buena y muy interesante. Es más fácil poder presentar problemas de pronto para ingeniería, medicina, biología, ¿no? De ciencia. Pero en este caso, eh, según la viabilidad, eh, era factible aplicarlo con este grupo experimental por el nivel de la muestra. Entonces yo tuve que ingeniarme en investigar. Para eso existen gestores bibliográficos, como por ejemplo podemos usar el Mendeleev, ¿no? Eh, podemos utilizar Zotero, podemos de pronto utilizar diversos tipos de revistas científicas para poder encontrar información eh, acorde a la carrera que uno está enseñando, ¿no? En el caso en particular que han mencionado de psicología, yo encontré una información que es poco común, que creo que ningún otro, bueno, no sé, la verdad, pero yo como docente de matemática me gusta investigar lo más que pueda y tomarme mi tiempo. Y encontré una función, ¿ya? Real de variable real, que medía el comportamiento de una persona a lo largo del tiempo, dentro de lo que es psicología. Entonces, había eh, cambios de concavidad, ¿ya? Y en esos puntos son los puntos justamente de inflexión, ¿ya? Y ahí estoy aplicando derivada, ¿no? Los criterios. Entonces, es cuestión de ingeniarse y ver cómo yo aplico esos conceptos para carreras que no son tan conocidas. Y eso los motivó, porque creo yo que no es muy común que un docente de matemática se tome la molestia de investigar en cada carrera que va a enseñar. Por lo general veo que repiten la misma forma de enseñar a todas las carreras por igual, ¿no? Pero no la adaptan, no la contextualizan. Y esta propuesta ayuda a contextualizar, porque a través de la contextualización estoy estimulando, motivando la creatividad, para que ellos se inspiren en crear sus propios problemas en base a lo vivido. Recuerdo, por ejemplo, una estudiante que mencionó, por ejemplo, que ella salía a correr al parque, ¿no? De su zona, con su mascota. Y, por ejemplo, comenzó a medir la distancia, comenzó a modelar funciones, le iba guiando y estuvo ahí aplicando el teorema del valor intermedio, ¿no? Entonces, van viendo cosas que les pasa a ellos, o sea, se sienten parte, por eso dice una parte ahí, matemática activa, ¿no? No es que yo me ponga a hablar, mira, el teorema es esto, no. O a decir, miren, voy a resolver un problema y ustedes resuelven uno similar. No, ellos hacen su problema. Y aquí hay algo muy interesante, porque esos problemas creados no solamente son contextualizados, sino que además yo como docente puedo ver en qué nivel están de aprendizaje. Pueden hacer un problema complejo, o un problema más sencillo. Y eso me ayuda también a ver en qué puntos están fallando para mejorar el aprendizaje, porque los grupos son heterogéneos. Y, como diría segunda ley, ¿no? Cada estudiante tiene un ritmo y un estilo de aprendizaje distinto, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, ahí eh, eso nos va a ayudar a entenderlos, a conocerlos un poquito más. Entonces, yo invito a que se siga investigando más en las aplicaciones de la matemática a todas las carreras posibles. En nuestros tiempos libres podemos seguir investigando, repito, usando diversos de gestores bibliográficos. Ahora que está de moda la IA, Gemini, ¿no? Podemos hacer uso de eso para poder entender un poquito más y poderles enseñar hasta cierto punto, ¿no?
Porque yo podría encontrar, por ejemplo, derivadas parciales, pero eso no se ajusta a los contenidos que estoy enseñando de una derivada de una función real de variable real. Pues es una cuestión de, de investigar, crear, adaptar, ¿no? No simplemente de sacar de un libro y, y también otra cosa. Por ejemplo, algo básico. En los libros, el uso de las monedas, por ejemplo, dólares. En Perú se usan los soles. Y encontrar un libro de matemática de superior que esté adaptado a los problemas, por ejemplo, a soles, no hay, no hay muchos, ¿no? Veo que utilizan otro tipo de monedas la mayoría, porque es más general, ¿no? Pero yo siempre adapto y siempre a los problemas del medio, ¿no? Entonces, si hay enfermedades, hay baja en la economía, me tomo de las... Por eso también el docente no solamente investiga, sino tiene que estar preparado, actualizado, viendo las noticias que están pasando a mi alrededor, de pronto de mi zona. De pronto en la capital de mi país pasa una cosa, pero en el donde yo vivo es otra realidad. Y la matemática tengo que enfocarla de acuerdo a las necesidades e intereses de mis estudiantes, porque ellos o van a aprender por obligación o por motivación. Yo prefiero que aprendan por motivación, porque así ese aprendizaje se va a mantener en sus estructuras cognitivas por mucho más tiempo que solamente durante el curso, ¿verdad? Es por ello. Vale, muchas gracias. Por ahí me estaban informando que la pregunta anterior no se había escuchado bien porque en el otro, en Teams estaba silenciado, pero simplemente pregunté como qué herramientas o qué nos aconsejabas para darle una contextualización al estudiante según su carrera. Y me parece estupendo la respuesta que diste al respecto. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, si la tienen, agradecería si la escriben en el chat y pues yo se la leo a Jan. Entonces, por si tienen alguna pregunta, pueden escribirla y yo estoy pendiente. No, pues hasta el momento no, los asistentes no han escrito. No, creo que al parecer no hay preguntas. Ok, ¿Listo? Vale. Pues nada, sin nada más que decir, Jan, agradezco tu participación por traernos este tema. Gracias porque muchos de los que estamos acá presenciando tu charla o que la van a ver en las redes sociales son docentes que se están enfrentando precisamente en cómo enseñar estas bases, estas primeras bases fundamentales de la matemática en las universidades. Y desde mi experiencia sé que es un trabajo eh, difícil encontrar una forma en el que el conocimiento perdure principalmente. Muchas veces el conocimiento dura lo que dura el curso y al siguiente semestre toca volver a reforzar muchos temas porque es un conocimiento que no queda en el tiempo. Y creo que este tipo de estrategias que nos trae esa colación el día de hoy son importantes precisamente para eso, para poder hacer que el estudiante no simplemente vea el curso y lo pase, sino que pueda tener esas herramientas para su carrera en general eh, y como pues en lo que se puede aplicar en su estudio y en su carrera como tal profesional. Entonces, gracias por tu presentación, gracias a los asistentes. Les recuerdo que pues esto quedará subido en nuestras redes sociales por si quieren volver a repetir el contenido y pues verlo a detalle. ¿Listo? Gracias a todos, gracias Jan por tu participación. muchas gracias. ¿Listo? Hasta luego y nos vemos pues en las siguientes charlas del grupo RIMAT. Hasta luego.